a todos. Hoy vamos a hablar de cómo crear una colección de NFTs generados con inteligencia artificial. El ejemplo que voy a usar es Stargons, una colección que creamos hace unos meses, ¿no? Entonces, lo primero que quiero comentar es que este proyecto, digamos, lo que es Stargons, lo hice en colaboración con José García Lega, que no va a poder, no puede estar aquí, digamos, en la presentación, pero bueno, quería nombrarle, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer primero, digamos, consta de dos partes más o menos la charla. Entonces, hay una primera parte que es una especie de introducción, digamos. Estaría bien a lo mejor poder hablar de qué es lo que es blockchain, no sé qué, cuáles son los distintos blockchain y todo ese tipo de cosas, pero eso sería tremendamente largo. Entonces, he seleccionado, da por supuesto una serie de cosas, si no, pues luego os voy a pasar un enlace, digamos, en el que podéis ver, si estáis interesados, una presentación que hice hace unos días, orientada, bueno, era para el grupo de Madrid JS, entonces orientada a desarrolladores más o menos, en las que trato de poner muy condensado, digamos, una serie de conceptos interesantes para conocer un poco más sobre blockchain, digamos, los distintos ecosistemas y todo esto, ¿no? Entonces, la primera parte es esto, lo que os digo, una introducción, y la segunda parte sería el proyecto Stargons. Entonces, vamos a empezar con qué son los NFTs, digamos, y qué diferencias hay entre ellos, ¿no? O sea, entre los tokens, en principio los tokens. O sea, es decir, me imagino que todos sabéis que un token, digamos, es una especie de moneda digital o una ficha. Digamos, se puede hacer la comparativa con las fichas, por ejemplo, pues de un casino. Es decir, es algo, digamos, que representa un valor, ¿de acuerdo? Entonces, para que un token pueda funcionar, necesita un smart contract, ¿de acuerdo? Que lo defina y lo gestione. Entonces, hay dos tipos principales de tokens en blockchain, los tokens fungibles, aquellos que no se distinguen individualmente entre sí, y los no fungibles, que están numerados o diferenciados y se asignan a una única dirección, aunque se pueden transferir a otras. Entonces, token fungible pues serían, por ejemplo, dentro de la red de Ethereum, el propio Ether, ETH, se podría considerar fungible, digamos, pero no es exactamente un token, no es el token principal, digamos, de la cadena. Entonces, no es igual que otros, digamos, que hay, como por ejemplo los que podemos ver abajo, los Tether, BNB, USDC y muchísimos otros que también se pueden crear, ¿no? Entonces, la diferencia es que un token fungible, yo puedo tener 10 tokens, cualquiera de vosotros podéis tener un X número de tokens, los podemos intercambiar entre nosotros, pero no hay diferencia entre cada uno de ellos, sino simplemente pues, que están en mi wallet o están en la wallet de cualquiera de vosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, no se diferencian entre uno y otro. Entonces, un token fungible suelen ser los que se utilizan los distintos protocolos. Bueno, sí, esto es lo de antes. El no fungible, la diferencia, digamos, que están numerados. Es decir, que yo si tengo un token NFT, un token fungible, tengo a lo mejor el número 1. Y otro de vosotros tenéis el número 2, otro el número 3, ¿de acuerdo? Entonces, el token número 1 está en mi wallet y está... O sea, yo sé que cuando voy a un explorador veo que es el número 1, ¿de acuerdo? O sea, yo si lo transfiero el token número 1 a otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ejemplo, los tokens no fungibles suelen ser los que se utilizan en los protocolos de una blockchain para intercambiar valor, para representarlo o para cuestiones de gobernanza, que es una cosa también muy importante, de los protocolos o de las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas. También se incluyen las conocidas como monedas estables o stablecoin, que tenemos varios ejemplos abajo. Vamos a seguir. El uso habitual de los tokens no fungibles, como decía, es asociarlo con una imagen, que es lo que seguramente conocéis todos, aunque también se pueden asociar a otros archivos multimedia, por ejemplo, o incluso a obras físicas. Es decir, podría tener un token, un NFT, que hiciera referencia a una obra en concreto, un cuadro, de repente. Y que fuera como una especie de, si dijéramos, la matrícula de ese cuadro, es decir, lo que estuviera asociado a ese y que cada transmisión que se hiciera de una venta de la obra física se reflejara también en el propio NFT. O sea, ese tipo de cosas se podrían hacer. El marketplace, es decir, el sitio donde se ponen, digamos, a la venta, donde puedes ver qué tokens tienes y a lo mejor o hacer subastas, ese tipo de cosas, el más conocido es OpenSea, hay otros, vamos a ver. Pero también los tokens NFT pueden tener muchos otros usos, como la propiedad de un dominio en blockchain,
por ejemplo, los NS, que gestionan los dominios ETH, luego vamos a ver un ejemplo de un dominio que tengo yo. La representación de una inversión en un pool de liquidez, es decir, cuando invertimos en temas de DeFi y todo esto, podemos representar cuál es el estado de nuestra inversión mediante un NFT. Es una cosa interesante y que puede ir cambiando, digamos, a lo largo del tiempo. La prueba de asistencia a un evento, POAP, o sea, por ejemplo, si yo vengo a CodeMotion, CodeMotion podría ofrecerme la posibilidad de mintear, es decir, generar un POAP, una prueba de asistencia, un NFT, digamos, que dijera que yo y todos los que lo hubierais sacado en ese momento habéis estado en este evento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí pongo una serie de direcciones. La presentación va a estar disponible, es decir, os voy a pasar un enlace para que podáis bajarlo si estáis interesados, al igual que la que os decía del Madrid JS, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo el ejemplo de este, no sé si a algunos suena los Bored Ape, o sea, los monos aburridos. Entonces, bueno, es una locura, es uno de los NFTs que más se venden. Yo la verdad es que tampoco me parece una cosa increíble, ¿no? O sea, es una pasada. Pero bueno, he puesto el ejemplo este porque me llama la atención. El número 7200, el dueño actual pide 69,69 Ethers, 6.969 Ethers, que al cambio serían unos 13 millones de dólares. Entonces, bueno, pues yo no sé si alguien lo querría comprar por ese precio, pero yo desde luego no estoy dispuesto a pagar eso. Entonces, ahí está el enlace por si lo queréis comprobar también. Entonces, sobre todo, hay dos estándares de contratos inteligentes que se utilizan para generar NFTs. O sea, no quiere decir que fueran los únicos, pero son los principales. Y conviene, que os digo, conviene utilizar cierta compatibilidad con los estándares para que sean más fácilmente los NFTs que generemos, sean más fácilmente manejables, digamos, por las distintas herramientas de blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, los más extendidos son el ERC721, que es el primero y el que está el más conocido, y permite crear una colección de NFTs a partir de una única imagen repetida en cada NFT, pero con distinto identificador. O se pueden conseguir que cada NFT tenga una imagen diferente o también grupos con la misma imagen. O sea, es decir, lo más fácil sería un RC20, yo selecciono una imagen, una foto de repente de esta presentación y multiplico, digamos, es decir, digo cuántos quiero generar, cuántos NFT con esa imagen quiero generar. ¿De acuerdo? O lo que puedo hacer es decir, oye, pues mira, yo quiero NFTs distintos, cada uno con una imagen distinta o con grupos de imágenes, oye, pues 5 de esta, 10 de esta, tal, no sé qué. ¿Entendéis? Entonces, esto es, digamos, el estándar 721. El ERC 1155 aporta una serie de ventajas sobre el 721. Por ejemplo, con un mismo contrato se pueden crear multitud de ediciones con distintas características. Es decir, cuando tú creas un contrato, sí, un NFT con el ERC 1155, lo que estás creando es una especie de colección, se le puede llamar, ¿no? Entonces, una colección puede constar de distintas ediciones, ¿de acuerdo? Que podemos hacerlas en cualquier momento. O sea, el ERC 721 lo desplegamos y ya está. O sea, podemos operar con él y eso, pero no podemos hacer tantas cosas como nos permite el ERC 1155. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas es que permite ahorrar costes asociados al minteado de los tokens. Es decir, es más barato, de repente, generar colecciones y esto que con el estándar ERC 721. ¿De acuerdo? Incluso se pueden asociar tokens fungibles a cada NFT. Es decir, vemos que es un contrato mucho más sofisticado que el ERC 721. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos para que nos dé tiempo a ver la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que un contrato inteligente funcione? No solamente los de NFT, en principio cualquier contrato inteligente en Ethereum o en cualquier otra blockchain. ¿De acuerdo? Para desarrollar el código de smart contracts es conveniente trabajar con un entorno de desarrollo que facilite las distintas tareas a realizar. Yo, digamos, sugiero que una buena manera de empezar sería Remix, que es un entorno de desarrollo en la nube y que se gestiona mediante un navegador y es ideal para probar contratos, compilarlos en distintas versiones, interactuar con las funciones y desplegarlos en varios entornos. En local, digamos en la nube, es un navegador, en testnet y mainnet, de cualquier blockchain compatible con Ethereum. Es decir, sabéis, me imagino, que Ethereum, digamos, tiene otra serie de blockchains que son como si dijéramos forks de ese proyecto y que cualquier contrato, digamos, que se despliega, que funciona sobre la red de Ethereum,
funciona, o sea, lo normal es que funcione, digamos, en cualquier otra blockchain que sea compatible con Ethereum. ¿De acuerdo? La dirección de Remix es esta que pongo aquí, remixethereum.org. Y otra cosa interesante es contar con contratos que ya están, digamos, muy usados, muy probados y todo esto. Y hay algunos repositorios que te ofrecen esa opción. Dices, mira, pues puedes partir de aquí. Entonces, uno de los más conocidos es OpenZeppelin, que ofrece una herramienta incluso para crear contratos NFT que se podrían usar comercialmente. Es decir, eso no vamos a entrar tampoco mucho en temas de seguridad y de los contratos convendría auditarlos y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues partir de un contrato por lo menos que está bastante probado, si no nos hacemos muchas modificaciones o prácticamente ninguna, pues podría ser una buena opción optar por OpenZeppelin. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues podemos ver en openzeppelin.com/contracts, podemos ver que hay una herramienta en la cual tienes un formulario y te puede generar el código, digamos, para eso pasarlo o a Remix o a otro editor, digamos, de contratos inteligentes para hacer el despliegue. Entonces, aquí, no sé, bueno, más o menos se ve, luego podemos verlo en el navegador si nos diera tiempo. Entonces, veis, es muy fácil. Esto tenemos, digamos, el código Solidity, con el cual se programan los contratos inteligentes, en el caso de Ethereum. ¿De acuerdo? Aquí importa una serie de otros contratos según las funcionalidades que le queramos añadir a ese contrato. Y con esto nada más. Bueno, esto estamos, digamos, aquí tenemos el navegador, entonces como un entorno de desarrollo, aquí lo que hacemos es primero compilarlo y una vez que lo hemos compilado podremos desplegarlo, lo que decía, o en testnet o en local, digamos, o en las mainnet que escojamos. O sea, sencillamente, si queremos desplegarlo en testnet o en mainnet, tendríamos que darnos de alta con MetaMask, digamos, es decir, activar MetaMask y hacer la transacción que correspondiera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, otra cosa interesante es que para poder almacenar las imágenes o el contenido, digamos, de los NFTs, necesitamos un sistema de almacenamiento para blockchain. El almacenamiento de datos en la propia cadena on-chain, lo que se llama on-chain, supone algo muy costoso en la mayoría de las ocasiones. Es decir, no hay problema en que nosotros cojamos o una imagen o un archivo de texto o de sonido, o un vídeo, lo que sea, y lo metamos en la blockchain principal, digamos, en Ethereum. ¿Cuál es el problema? Que eso puede ser muy costoso, sobre todo cuanto más ocupe ese archivo, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es usar otro tipo de soluciones. Se hace uso de almacenamientos alternativos para los archivos multimedia de los NFTs o incluso para los metadatos asociados. Es decir, eso lo vamos a almacenar no tanto on-chain, no tanto en la cadena, sino que lo vamos a almacenar en otro sitio, ¿no? Los más usados para eso son IPFS, que no es exactamente una blockchain, me imagino que muchos lo conoceréis, Interplanetary File System. Hay otra opción que es Swarm, que tiene más que ver con Ethereum y esto. Y incluso se guardan a veces en la nube convencional. Es decir, podemos encontrar que hay algunos archivos para NFTs que están guardados en Google o en otros sitios, ¿de acuerdo? O en el propio servidor podrías meterlos. Es decir, eso da igual. Es decir, el contrato admite ese tipo de cosas. Otra cosa es que sea conveniente, ¿no? Es decir, que haya una persistencia a lo largo del tiempo de ese fichero que está guardando la imagen del NFT. Es decir, si eso dejara de estar disponible, pues hay un problema, ¿no? Es decir, que no tendríamos asociada esa imagen, ¿no? Entonces, a veces para gestionar el almacenamiento se usan servicios como Pinata o NFT Storage. ¿Esto qué es lo que nos permite? Es facilitarnos la vida. Es decir, podemos interactuar con IPFS y todo esto, pues yo sé, mediante la línea de comandos o mediante programas o algo así, pero si usamos una plataforma de este tipo, es como más fácil poder hacerlo. Y eso, pues bueno, puede tener a lo mejor algún coste, o sea, según. Entonces, pues habrá que ver en cada caso si nos interesa o no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se crearía una colección de NFTs en Ethereum? Pues he escogido una de las plataformas que es Zora. ¿De acuerdo? Entonces, mediante Zora se pueden crear colecciones de NFTs en Ethereum en distintos formatos y sin necesidad de programación. O sea, es no code prácticamente, ¿no? A cambio, Zora cobra distintas comisiones al crearlas. O sea, es decir, si yo uso una plataforma, me es muy fácil, o relativamente fácil, pero no es que sea una cosa facilísima, como vamos a ver,
Entonces, el problema es que, claro, esa plataforma pues, tiene que subsistir, ¿no? Entonces te cobra una comisión a lo mejor por cada minteo y luego a lo mejor pues, puede cobrar otra pues, si hay transferencias y esto. Entonces, esas son las direcciones, digamos, de Zora. Y vamos a ver cómo sería la pantalla con la cual se podrían crear, la pantalla inicial, digamos, con la cual se podrían crear colecciones o ediciones. O sea, si os fijáis, en esta parte de aquí dice, bueno, esto sería una edición, que es lo que decía, usando el contrato 1155. Esto sería para editar, ¿no? O sea, para crear una colección sencilla con el 721. Y esto sería, bueno, es decir, para hacer una colección, digamos, para cada token, o sea, con diferentes ficheros para cada token. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sencillamente, o sea, si lo muestro, no hay mucho tiempo, digamos, para verlo con detalle. Entonces, como decía antes, existe marketplace de NFTs, aparte de Zora, que también funciona como un marketplace, o sea, un sitio donde yo puedo buscar NFTs y comprarlos y ofrecerlos en subasta. Entonces, hay otros, ¿no? Entonces, permiten ofrecer NFTs para venta a subasta, aportan información sobre cada NFT y a la colección a la que pertenecen, son útiles para comprobar la veracidad de un NFT y dan información sobre los precios del mercado, últimas ventas, etc. Eso también podríamos hacerlo yendo a la transacción o al contrato NFT, buscando en un explorador, y bueno, podemos investigar algo de eso, digamos, porque es que no, o sea, si estamos gastándonos un dineral en un mono aburrido, pues por lo menos que sea auténtico, ¿no? Que sea de la colección real, ¿no? Pueden mostrar todos tus NFTs asociados a una dirección y también puedes tener tu propio perfil que aparece al conectar con tu dirección o al buscarla, ¿no? Entonces, los más conocidos, pues OpenSea o Rarible. Vamos a ver una pantalla de cómo sería OpenSea. Entonces, bueno, pues veis, es decir, aquí tiene un poco la promoción, digamos, de los que tienen, dice los que están en tendencia, las colecciones y las colecciones principales. Aquí hay un dato interesante que es el precio mínimo. O sea, el precio mínimo, ¿qué es lo que significa? Si yo quiero comprar un NFT de tal colección o tal NFT en concreto, me dice el precio mínimo al que lo puedo comprar en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí, o sea, aquí pues hay uno que cuesta solo 0,03 euros, aquí 0,01, pero hay uno, por ejemplo, el MiBits, que cuesta 2,15 ETH. ¿De acuerdo? Es decir, que pueden ser bastante distintos. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a ver cómo sería un proyecto de NFT real, es decir, digamos que se ha creado. Lo primero que tengo que decir es que esto se ha creado no en la red de Ethereum, sino que se ha creado en la blockchain de Cosmos, ¿de acuerdo? Que es otro ecosistema, no es compatible con Ethereum y en este caso se usa ¿cómo se llama? La blockchain de Stargaze, que es una blockchain que está específica, es lo que se conoce como upchain, es decir, una cadena dedicada a la creación, a facilitar, digamos, la creación y el uso, digamos, de NFTs y bueno, pues tiene su propio token con el cual se pagan las transacciones de esto y tiene una serie de ventajas con respecto a lo que es el hacerlo sobre Ethereum. ¿De acuerdo? Otra cosa es que, bueno, tampoco están conocidas. Me imagino que pocos conoceréis la red esta, digamos, de Stargaze. Bueno, entonces, empezamos. Stargons, ¿qué es? O sea, la colección Stargons Genesis, ¿cuál es la idea? Se trata de conmemorar una colección de NFTs con imágenes generadas con inteligencia artificial y que se hace relacionada con el proyecto Conociendo Cosmos. O sea, el proyecto Conociendo Cosmos es una iniciativa que he propuesto yo, digamos, y que llevamos algún tiempo haciendo actividades con eso y el objetivo es dar a conocer el ecosistema Cosmos y tal. Entonces, bueno, pues se nos ocurrió que una cosa interesante sería dar a las personas que asistieran a eventos en esa comunidad, pues darles un pequeño detalle creando un NFT. Entonces, escogimos dragones porque una startup que participa, o sea, colabora, digamos, en el proyecto y que financia parte de las actividades, pues es Dragon Stake. Entonces, bueno, es un dragón. Entonces, lo que hemos hecho ha sido escoger lo que son, como imagen, un dragón.
No sé si os fijáis, bueno, ahora lo veremos, digamos, en el proceso. Es un dragoncito, como llamamos dragoncitos, o sea, es una ilustración que hemos cogido de un repositorio de un banco de imágenes y que a partir de esa única imagen se generan casi 1000 imágenes, 968. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en principio no se trata de un proyecto comercial, aunque seguramente todavía no se ha lanzado, seguramente se haga pues dentro de un mes o a lo mejor retrasa un poco más y eso, pero bueno, la idea no es de repente que toda la edición esté disponible para la venta y eso, sino una pequeña cantidad. Y entonces es sobre todo regalar, como os decía, y también a lo mejor pues tanto a GitHub, a CryptoPlaza o a lo que es la comunidad, digamos, de Conociendo Cosmos, ¿no? Entonces, también un poco la idea era favorecer proyectos con impacto social, o sea, es decir, que si hubiera una venta, pues que parte de los beneficios se dedicaran a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Los organizadores, como decía, el primero es Dragon Stake y luego está CryptoPlaza. Yo tengo también cierta relación con CryptoPlaza. Entonces, bueno, pues es un sitio en el que se hacen sobre todo actividades, es una comunidad también, tienen también un espacio de coworking y eso, y bueno, pues se hacen cosas relacionadas con DeFi, con blockchain y todo esto. Es un sitio bastante interesante en España. ¿De acuerdo? Entonces, os decía antes que este proyecto en concreto está realizado sobre la blockchain de Cosmos. Cosmos es un ecosistema de blockchain descentralizadas e interconectadas. O sea, la diferencia, o sea, el modelo, digamos, de blockchain de Ethereum serían como si dijéramos blockchain distintas, es decir, Ethereum y cualquier otra compatible con Ethereum son como si dijéramos forks, pero están en principio separadas, ¿no? O sea, si yo quiero mandar tokens de un sitio a otro, necesitaría algo parecido a un bridge, es decir, poder pasar un token de un sitio a otro y viceversa, ¿no? Sin embargo, en el ecosistema Cosmos sería lo que se conoce como una cross-chain, es decir, yo puedo hacer intercambios entre cualquier blockchain del ecosistema Cosmos mediante un sistema que es el IBC, ¿de acuerdo? Que permite comunicarme y mandar tokens de un sitio a otro sin mayor problema. Y eso, digamos que todas las blockchains que tengan abierta esa opción, o sea, que viene por defecto, digamos, ya en lo que es la definición del blockchain, pues lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Entonces, Stargaze es lo que decía, es una blockchain del ecosistema Cosmos especializada en la creación y distribución y gestión de NFTs. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué inteligencia artificial se ha usado para generar las imágenes en el caso del proyecto Stargaze? Pues hemos usado DALL-E 2, que genera imágenes a partir de texto o de otras imágenes. Pertenece al proyecto OpenAI. Es igual como el ChatGPT, que me imagino que os sonará a muchos de vosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo sería ya. Esto sería la parte, digamos, de generación de imágenes. Aquí tendríamos la imagen, perdón un momentito, la imagen original, ¿la veis? Este sería una ilustración que he escogido de repente lo que decía, de un repositorio y a partir de esta ya generamos las 968. Entonces, la única variación que se ha hecho de esa imagen inicial, mediante retoque gráfico, es 4 variaciones de color. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el original como esas variaciones, lo que se hacen es que se introducen en el DALL-E. En DALL-E es lo que os decía, que puedes partir de un texto, de repente, en el cual dices, oye, yo quiero generar un dragoncito de no sé qué, o un dragón que esté de pie o que haga no sé qué. Pues lo puedes poner en texto. Pero en este caso lo que hemos hecho es solicitar variaciones de una imagen en concreto. ¿De acuerdo? Entonces es como hemos trabajado, ¿no? Entonces, cada vez que tú le pides, pones la imagen de la cual partes y dices, mira, pues genérame variaciones de esta. Entonces te genera normalmente 3. Entonces, pues aquí hemos estado generando, digamos, hasta, ya os digo, 968, lo que es la colección completa. Y bueno, pues está, o sea, ya tenemos, digamos, todas las imágenes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, es decir, cosas, digamos, que se pueden hacer o que permite hacer el NFT, es definir lo que se llaman los traits. Ahora vamos a ver en el... ¿Veis? En los metadata, aquí vemos que tenemos 2 tipos de trait. El community, que tiene como valor en este caso Dragon Stake, y el tipo
que en este caso pues, tiene el valor VIP, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esto, ¿a qué corresponde? Si os fijáis, hemos dicho que el valor VIP, pues tenemos 4 tipos de opciones posibles. Estándar, Medium, Premium y VIP. Y por otro lado tenemos 4 comunidades, ¿no? Dragon Stake, Conociendo Cosmos, CryptoPlaza y Stargos. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es nada más que metadatos que se le añaden al NFT para indicar distintas cosas. En este caso solamente usamos 2 metadatos posibles. ¿De acuerdo? Entonces, sí, otra cosa importante es que lo que se hace, o lo que hemos hecho en este caso, es agrupar imágenes según su rareza y es un criterio estético en este caso, el que hemos usado. Entonces, hemos dicho, bueno, pues las VIP serían las que son o más bonitas, mejor terminadas, no sé qué, tal, y esas son las mejores o las que me han parecido las mejores, ¿no? Es decir, os tengo que decir que en este caso se ha hecho la selección de las imágenes de manera manual, es decir, yo me he visto las 900 y pico imágenes y he estado asignando una por una el tipo de categoría que yo creía que podía tener esa imagen, ¿de acuerdo? Es decir, eso es una labor que habría que hacer. Imaginaos, si vosotros quisierais hacer una colección de NFTs, pues tendréis que tenerlo en cuenta y, bueno, pues a ver cómo hacemos. Si son 1000, pues bueno, a lo mejor en 2 días o 3 días lo puedes hacer. Pero claro, si son 10.000, pues vamos a ver cómo se soluciona esto porque puede ser un problema, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, eso digamos que hay que definir, pues de alguna forma, por un lado, qué categoría tienen, por otro lado, la comunidad, y si tenemos otro tipo de trades, habría que definir pues, qué trades son y cómo vamos a asignar a cada imagen lo que le corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si os fijáis, aparte de las imágenes, que ya las teníamos, las 968 en un directorio, que lo que hay que hacer es renombrarlos, digamos, numeradas del 1 al último, digamos, bueno, 968 en este caso, y eso luego va a ser el número que aparece aquí. Os fijáis que aquí este es el Stargons 42, ¿no? Entonces, eso es porque esa imagen tiene, por un lado, asociado el número 42, el JPG, digamos, o la imagen como la tengamos, tiene ese número, o sea, es el 42.jpg, y también el 42. XML, es decir, el archivo, digamos, la extensión que tenga los metadatos, está asociado justo a esa imagen. O sea, si tenemos que tener en un directorio, digamos, las imágenes numeradas y en otro directorio los XML que hacen referencia a esa imagen en concreto, ¿de acuerdo? Y tienen que coincidir, o sea, si queremos que coincida, si no, pues podría haber, bueno, algún error o sencillamente nos hemos equivocado y ese metadato que queríamos ponerle a esa imagen no coincide con el que le queremos poner, ¿de acuerdo? O sea, con eso hay que tener cuidado. ¿Entendéis? Bueno, entonces, otra cosa interesante, como os decía, es el tema del almacenamiento. Los principales son IPFS y NFT Storage, puede haber más. Entonces, IPFS, tenemos aquí la dirección, es un sistema de intercambio de archivos P2P para almacenar y compartir datos en un sistema de archivos distribuidos. Y NFT Storage es un almacenamiento a largo plazo diseñado para datos NFT off-chain como metadatos, imágenes y otros archivos. O sea, esto digamos que es más específico para NFT. ¿De acuerdo? Y entonces eso pues también podemos gestionarlo con las herramientas propias del IPFS, que a veces puede ser un poco rollo, o podemos gestionarlo con los gestores, digamos, que te ofrecen estas plataformas, sobre todo NFT Storage o Pinata, que lo nombraba, ¿no? Entonces, tengo que deciros también que el contrato, si os fijáis, el estándar, o sea, es decir, en Cosmos, los contratos no son, digamos, o sea, no son compatibles con los de Ethereum, con lo cual están desarrollados en Rust. Y o sea, la herramienta se llama, bueno, el entorno de desarrollo es CosmWasm, digamos, es decir, utilizan Rust y lo compilan en WebAssembly. O sea, digamos, lo que hace es sacan un WebAssembly, que eso es lo que se pueden ejecutar en el ecosistema de Cosmos, ¿no? Entonces, bueno, hay una forma de crearlo más orientada a desarrolladores y que tiene más potencia y tal, y esto, que es
interactuando directamente con el contrato. Entonces aquí te dicen las instrucciones de cómo poder hacerlo desde la línea de comandos y esto. Y también hay una herramienta que es la que hemos usado sobre todo para crear la colección, que es lo que decía, parecía a Zora. En este caso es gratuita, es decir, no te cobran, digamos, comisiones y esto, es decir, por cada uno que minteas y esto. Y bueno, tiene muchas opciones, como podemos ver si nos da tiempo. Entonces, vamos a ver la parte, digamos, técnica, ¿no? Es decir, por un lado tenemos lo que es la parte, aquí, lo que os decía, es decir, tenemos las imágenes numeradas, aquí los metadatos en JSON, tienen que estar en directorios distintos. Lo que se hace es que se crea un archivo, digamos, con todo el directorio y se crea un archivo car, ¿de acuerdo? Tanto para todas las imágenes como para los metadatos. Eso se sube a un sistema de almacenamiento y esa dirección que te da donde está subido eso, digamos que se incluye en el contrato inteligente, en el smart contract, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos algo que eso lo genera, obtenemos las direcciones y lo metemos en el contrato. Lo siguiente que habría que hacer sería desplegar el contrato y una vez que ya está desplegado podemos interactuar con él. Si hemos usado la herramienta de Stargaze, el Stargaze Studio, pues lo tenemos ahí todo perfectamente para manejarlo sin prácticamente código. Si lo hemos hecho de otra forma, pues habrá que interactuar mediante otro sistema, el CLI o lo que sea, ¿no? Entonces, esto solamente para lo que es la creación. Esto sería lo que es la representación de lo que es el ecosistema. Este es el contrato inteligente, este es el nombre del contrato, quién es el propietario, bueno, el símbolo, tal. Y entonces la operación de generación de un NFT, me imagino que sabéis que se llama mint, lo que es el minteo, el minteado, es un palabra, digamos, que suelo utilizar, ¿no? Entonces, para poder mintear, un momentito, a ver. Sí, para poder mintear yo necesito conectarme con una wallet, con una cartera en la cual disponga de tokens para poder hacer esas transacciones en concreto, ¿no? Entonces, en el caso del ecosistema Cosmos, la que se suele utilizar es Keplr, como Kepler, pero sin la segunda E, KEPLR, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí si quiero mintear, le doy al botón de minteo, pago lo que es la transacción y ese NFT se genera y se asigna a mi dirección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a seguir. Otra cosa importante es lo que os decía, es decir, hay que pensar, es decir, si vamos a hacer una colección de NFTs, ¿de qué forma vamos a distribuirlos? Entonces aquí os pongo sencillamente pues, la distribución de las distintas grupos, digamos, que participan en el proyecto Stargons, pues a Dragon Stake un 35, a Stargons un 20, en CryptoPlaza un 20 y en Conociendo Cosmos un 25. ¿De acuerdo? Es decir, los que se podrían poner a la venta serían el 20%, es decir, porque lo hemos decidido, es decir, no hay nada que te diga, oye, tienes que hacerlo así. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos decidido nosotros. Y bueno, pues en este caso, o sea, los que estén a la venta, digamos, ahí se les define un precio. Puedes definir un royalty, es decir, cada vez que se transfiera ese NFT, digamos, de esa transacción, puede recibir, digamos, el creador puede recibir un porcentaje, lo cual es una cosa muy interesante, y bueno, pues se puede dedicar a lo que se quiera, pues en este caso, pues fondos para impacto social. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto hasta aquí. Bueno, entonces, esto todavía, os tengo que decir que todavía no se ha lanzado la colección. Seguramente se haga, bueno, a principios. Estábamos esperando, porque hay otro proyecto para Dragon Stake, digamos, y estábamos esperando a ver si podíamos hacerlo coincidir una colección de NFTs también sobre dragones en Polkadot y lanzarlo a la vez con la que nosotros ya tenemos. Entonces, no está todavía muy claro que se vaya a poder hacer junto, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, os digo que este no funciona lo que es esto de aquí, o sea, muestra solamente un número, no enlaza a ningún sitio, pero si vais a estas direcciones sí que podéis ver el enlace a la web del Launchpad del proyecto. Y bueno, pues hasta aquí, digamos, lo que es la presentación. Yo no sé si quizá nos quedan 5 minutos, pero bueno, vamos a ver un momento lo que son los sitios web. Esta sería la web de Stargaze, este es el navegador, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto sería lo que es la pantalla
de la creación, bueno, la pantalla de la colección, pero en Stargaze, digamos, en lo que se ha dicho, el blockchain. Entonces, aquí, si estuviera disponible, aquí te dice que bueno, va a empezar en 21 días. Si estuviera disponible, yo le podría escoger cuántos quiero mintear dentro del límite, digamos, máximo que me deja hacerlo, y podría darle al botón y me los generaría, ¿no? Aquí, bueno, si cambiara de sitio, pues estaría el marketplace de los que están ahora mismo disponibles. Por ejemplo, los BatKits son de los que más, o sea, los más caros, digamos, dentro de Cosmos. No tiene nada que ver con los precios de Ethereum, pero bueno, el más barato ahora mismo está en 23.000 stars, que bueno, es menos de €1, o sea, no sé, sería, habría que echar cuentas, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto, por ejemplo, sería cuántos, o sea, esta es una dirección que tiene estos 3 NFTs ya minteados, es decir, estos ya pertenecen a esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver así más pantallas y ya pasamos a las preguntas. Esta es la pantalla de lo que es la interacción con el contrato inteligente. Yo aquí he escogido una acción, de repente puedo hacer preguntas o acciones, sería mint for. Si yo aquí le pongo una dirección y le doy un número de token, le digo que ejecute y entonces mandaría a esa dirección que le he puesto el número de token que le he puesto también aquí. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, en el momento de darle a la ejecución, me saldría lo que es la pantalla de Keplr, le diría que lo aceptara y tal, y en muy poco tiempo estaría ya podría ir a ver, digamos, a lo que es en el explorador el token en concreto. Bueno, también deciros que tenemos una testnet, bueno, tanto en, ¿cómo se llama? En Zora también es posible trabajar con la testnet en Goerli, que por cierto ahora mismo es prácticamente imposible porque hay muchísimo movimiento y casi no hay forma, digamos, o sea, son altísimos los costes, ¿no? Pero bueno, es decir, hay una testnet, digamos, también para Stargaze. Y bueno, esto es lo que decía, esta es la pantalla principal de Zora, en la mainnet. Esto sería la pantalla de creación, si os fijáis es algo parecido. Selecciono la imagen, no sé qué, le digo crear. Entonces, esto, por ejemplo, sería el ejemplo del mono aburrido, el 7200. Ahora, hombre, joder, tiene una oferta de 40 Rapid Ethereum, que son $73.000. Oye, no está mal, no sé, pero bueno, no son los 69 que quería esto. Entonces, por ejemplo, esto es mi perfil, una de mis direcciones, es decir, estos son los NFTs que tengo asociados a una dirección que es jio.eth, ¿de acuerdo? Yo puedo asociar una dirección, que es lo que decía, es decir, es un token también, un NFT. Y entonces, bueno, pues aquí, si alguien tiene interés, es decir, busca jio.eth en OpenSea y salen los tokens que voy teniendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es la pantalla principal de OpenSea. Esto sería otra plataforma, Rarible. Esto sería el remix ya, el real, no una captura de pantalla, ¿de acuerdo? Y por último, esto sería la pantalla para poder desarrollar contratos inteligentes, en este caso el ERC721, pero si lo cambiara al 1155, cambiaría alguna cosa, o sea, el contrato que llama, o sea, decir, pero esto es, a partir de aquí, digamos, ya podría generarlo y decirle que lo abriera en Remix o que lo abriera en el Flipboard y pasara a otro entorno de desarrollo. Y por último, hemos hablado también de los POAPs. ¿Os acordáis? La prueba de asistencia. Pues estos son lo que son los POAPs. Es decir, este es el último que he conseguido, que es sencillamente una especie de, pues no sé, el sexto aniversario de ENS, de la gestión de dominios en Ethereum. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vemos, yo aquí tengo una colección desde hace unos cuantos años. 2021, bueno, está. ¿Veis? Entonces, bueno, pues hasta aquí es muy rápido, digamos, preferido que veáis distintas cosas y tal. Si tenéis alguna pregunta, encantados, o si no, pues si me veis o cuando terminemos o en algún momento, digamos, a lo largo de la charla, o a través de la aplicación o algo, pues me podéis preguntar, contactar conmigo. Perdón. Lo que sea, vamos a ver aquí. O a través de Twitter, o lo que es la aplicación y esto, o lo que sea. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta? Buenas, mi nombre es Antonino.
Bueno, a ver, la duda que tengo es, ¿por qué no desde un principio lanzaron la colección en Polkadot? Yo entiendo que en teoría es más seguro y creo que ofrece la misma... A ver, no hay tanta congestión en el mainnet. Sí, o sea, Polygon es una opción compatible con Ethereum y hay muchas otras, a Solana, de repente. Entonces, en concreto es porque está asociado, digamos, a un proyecto que es Conociendo Cosmos. Entonces, de lo que tratamos es de hacer cosas, digamos, en esa blockchain. De todas formas, es una blockchain que me gusta muchísimo. O sea, a nivel de tecnología es una pasada. O sea, se están haciendo cosas que, o sea, por ejemplo, Proof of Stake lleva como 3 o 4 años, digamos, funcionando y Ethereum lleva desde este año con Proof of Stake. El IBC, por ejemplo, es un avance también bastante grande que lleva un par de años. O sea, es decir, van por delante en lo que es la tecnología, quizá no tanto en la parte de marketing y todo esto, es decir, que sí que hacen mucho énfasis otras blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos, que eso es una decisión y se puede hacer perfectamente, es decir, no tanto con esta herramienta, pero o sea, despliegas el contrato, digamos, y podrías tenerlo tanto en Polygon o con cualquier otra blockchain compatible con Ethereum. Habría que ver si tienes una plataforma para esa blockchain en concreto, pero sí que no habría ningún problema. Una sola pregunta Sí, más. sí. Y es, ¿por qué a la hora de generar los NFTs decidieron básicamente aplicar una rareza manualmente? Porque yo sé que hay algunos... Yo lancé una de las colecciones, por ejemplo, la puse en OpenSea con Polkadot, básicamente porque es muy barato, y también fue con un AI. Básicamente me hice un poco más complejo porque yo hice el modelo directamente. Y lo que hacía era que lanzaba el modelo y eso me generaba unos vídeos. Y lo que hice, claro, lo subía al mainnet de Polkadot a través de OpenSea y ahí pues tenía mis cosas, pero yo no tuve que hacerlo manualmente, ya que el algoritmo me generaba la rareza sola, básicamente, con diferentes objetos. Claro, eso es una decisión propia. Es decir, puedes hacerlo así de repente o sea, hacerlo manualmente o un programa o aleatoriamente de repente. O sea, es decir, eso es como decías hacerlo. O sea, en este caso, bueno, eran 1000 y estaba muy definido, digamos, los bloques tampoco era mucho. Entonces, pues yo sé, copias y pegas, los renombras, o sea, los renumeras, los archivos. Es decir, eso depende del proyecto. O sea, y desde luego hay veces si quieres hacer 10.000 o 100.000, pues puede ser bastante complicado tratar con las rarezas o los traits. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues si no tenéis ninguna otra pregunta, estoy abierto para cualquier Perdona. duda, digamos que ya sea por aquí. aquí. Ah, sí, sí, es que no. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Y Gracias a ti. quería preguntar si una vez generada una colección NFT, Sí, vale. si una vez generada la colección NFT, ¿sería posible añadir nuevos traits? Es decir, por ejemplo, teníamos 2 y un tercero. En el caso del RC721, en principio no. O sea, porque tú lo que haces es que generas la colección, ya están unos archivos de imágenes generados y luego, digamos, tienes los archivos. De todas formas, vamos a ver. Lo tendría que mirar. O sea, es decir, en el caso, o sea, porque con un contrato es posible. Sí, lo que puedes hacer, o sea, que tú dices, oye, mira, he hecho, por ejemplo, 30 imágenes, ¿no? De repente, con sus traits. Entonces, la 31 a lo mejor, lo que hago es que, bueno, pues le añado otra imagen y tal, pero no estoy seguro de si es de una tirada, digamos, es decir, en el momento en que lo despliegas el contrato, ya ahí queda, que creo que sí, o si de repente puedes modificarlo. Desde luego, si tú lo has subido, o sea, es decir, si en el 1 tiene un JSON asociado, eso ya no lo puedes modificar. Vale, justo a eso me refería, de poder añadir ahí un nuevo trait en ese JSON, lo que sea. Y luego es que, vamos a ver, también, o sea, a veces lo que se hace, o sea, por ejemplo, en el caso de lo que decía o sea, puedes actualizar cosas, ¿no? O sea, en el caso de Uniswap, por ejemplo, se pueden actualizar. Entonces, lo que hace es que apunta a un sitio, pero que ese sitio, digamos, tú lo puedes... es otro sitio que sí que puede estar variando los datos, ¿sabes? Entonces, sí. Luego, otra cosa también es, si usas el otro tipo de contrato, ahí puedes crear colecciones nuevas. Entonces, si, oye, he hecho una primera colección, vale, de acuerdo. Pero, o sea, una primera edición sobre esa colección, sobre ese contrato. Entonces, una vez que está desplegado el contrato, puedes crear distintas ediciones, ¿de acuerdo?
Entonces ahí en ese caso sí, porque lo que hace es que creas una colección nueva y las que te dé la gana, con ese mismo contrato que ya está creado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero una vez que ya, ¿sabes? Si tú ya has creado una colección, modificar esto, ya te digo, no estoy tan seguro de que se pueda hacer. Sí, a lo mejor generarlo nuevo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí al fondo. La última. Buenas, muchas gracias por todo. Gracias. Y la pregunta que quería hacerte era ¿cuáles son los beneficios que te dan usar una blockchain que no es compatible con Ethereum? ¿Y por qué existen otras blockchains no compatibles con Ethereum? Porque ya existen un montón de contratos hechos en Solidity y no poder reutilizarlos. Sí, bueno, es un hecho que existen distintas blockchains. O sea, igual que existe Bitcoin, existe Ethereum, hay blockchains compatibles con Ethereum y hay otros ecosistemas que no son compatibles con Ethereum. Entonces, bueno, ¿por qué usar uno u otro? Pues, hombre, en el caso de Cosmos yo creo que sí que ofrece ventajas. Lo que evidentemente no te sé decir es si eso, digamos, si va a tener éxito, si se va a mantener, cuál va a ser la evolución. Entonces, yo qué sé, un problema que tienen las blockchains es la escalabilidad. O sea, y en el caso de Ethereum, por ejemplo, un problema clarísimo pues son las fees, ¿no? O sea, si tú quieres hacer mintear un NFT, o sea, este NFT último que hemos visto, lo del aniversario del NS, pues era sencillamente un POAP, es decir, que es algo que es gratuito. Sin embargo, para poder conseguirlo me hacía falta algo que era añadir un avatar a mi dominio NS, ¿no? Entonces, hacer esa operación me costó del orden de los $30, digamos, y lo hice pues, un sábado por la mañana, que se supone que son las fechas en las que menos cuesta, ¿no? Entonces, es lo que os digo, es decir, que en el caso de Ethereum pues hay verdaderos problemas y ahora un poco también en Bitcoin, es decir, ahora empieza a haber por un lado los ordinals y por otro lado una especie de contratos, smart contracts, digamos RC20, parecidos a RC20, que están haciendo que las fees suban muchísimo y que se congestione la red y que de repente Binance no admita transacciones. O sea, vamos a ver en qué queda todo. O sea, lo que quiero decir con esto es que está por ver si se van a usar durante mucho tiempo los blockchain tal como los conocemos y si van a permanecer durante mucho tiempo más estos blockchain como los conocemos. Entonces, bueno, ya veremos cómo evoluciona y cuáles, digamos, las ventajas. Y evidentemente, o sea, interesa mucho más hacerlo en Ethereum, pero claro, luego también está la visibilidad. Dices, oye, yo lanzo una colección en Ethereum y es una más entre tropecientas, ¿no? Es decir, ¿qué opciones de que eso tenga visibilidad o que alguien lo compre? O sea, tengo que a lo mejor hacer una campaña de marketing, no sé qué, y por qué alguien va a pagar de repente pues, un Ether o 10 Ethers por una colección que yo he sacado. No sé, o sea, eso es una decisión propia. Y yo creo que sí que deberían existir distintas opciones y, bueno, pues ver cómo evoluciona. O sea, una cosa sí que os digo, estamos en los primeros momentos, de alguna forma, de lo que es el blockchain. O sea, y ahí somos, yo digo, privilegiados, es decir, porque estamos en el nacimiento y aún todavía hay opciones para digamos, para hacer cosas que influyan, digamos, en el camino que va tomando las cosas, ¿no? Es decir, que eso también os digo, es decir, no ha pasado de repente, no es algo que ya se lleve haciendo hace mucho tiempo y que esté todo resuelto. Hay muchísimas cosas por hacer y faltan también desarrolladores y pensar y esto, y la verdad es que la parte tecnológica, o sea, yo estoy en blockchain por la parte tecnológica, o sea, en principio decía, no, mira, esto de las finanzas o de los tokens y de esto no me interesaba, ¿no? O sea, entré por la parte de la tecnología. Entonces digo que es una cosa muy interesante. No hay mucha gente que lo sepa hacer, que lo pueda hacer bien y tal, y hay mucho campo ahí. Y sencillamente conocer la tecnología es un tema que está muy bien. Es decir, yo sugiero que profundicéis en eso. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Cualquier cosa me decís o me encontráis por ahí o me lo preguntáis en el chat o lo que queráis. Encantado de contestaros. Muchas gracias. Gracias.